Bueno, esta segunda parte lo que vamos a hacer es hacer un resumen, un poco integrar lo que vinimos hablando. eh, y elegí esta ilustración, me parece bastante completa para que podamos revisar algunos conceptos que son muy importantes y después les voy a dejar esta otra para que justamente utilicen para hacer el repaso del capítulo, agregando en cada uno de los pasos indicados la robustez de las herramientas teóricas y la puedan aplicar al proceso que es un proceso dinámico. Bien, entonces acá en principio están divididas las tres áreas cuando se presenta una anoxia isquémica. Recordemos siempre que una vez que se ocluye un vaso arterial cerebral, va a haber afección, digamos, en el territorio distal a la oclusión. Ese territorio distal puede incluir la corteza o puede ser, digamos, una isquemia más profunda a nivel de la rodilla de la cápsula interna, produciendo un hallazgo clínico mucho más importante y extenso que cuando es a nivel cortical. ¿Cuál es la diferencia en la fisiopatología de un ACV, digamos, isquémico por una isquemia profunda a nivel, por ejemplo, de la rodilla de la cápsula interna? Es que en general este territorio está irrigado, como ustedes saben de anatomía, por arterias perforantes pequeñas y que salen perpendiculares a el vaso principal. Por lo tanto, estas arterias son pasibles de enfermedad endotelial con el posterior desarrollo de ateromatosis y por lo tanto son más pasibles de eventos trombóticos. En cambio, cuando hay una afección cortical, en general, esto es indicativo de que la fisiopatogenia de la producción de este evento es por el viaje de un émbolo a través de los vasos y va a impactar cuando el diámetro del vaso es igual o menor que el diámetro del émbolo. ¿Mm? Esto ayuda mucho a ubicar a veces la estrategia de buscar o no una fuente embolígena. Bien, entonces decimos que vamos a tener periférico a el centro o el núcleo isquémico, lo que es la periferia, donde vamos a tener una membrana, una barrera hematoencefálica intacta, una microglía en correcta homeostasis y las neuronas sanas, digamos, indemnes. Cuando ya entramos al área de penumbra, ya en el área de penumbra empieza a observarse una alteración en la permeabilidad selectiva de la membrana de la barrera hematoencefálica. Ya hay fenómenos de excitotoxicidad, hay activación de la microglía y es donde se produce la apoptosis. Y luego tenemos la conformación del núcleo isquémico, donde se acentúa la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ya hay infiltrados inflamatorios y predomina la muerte celular por necrosis. Y acá lo que tenemos son un poco los estadios evolutivos en cada uno de los momentos de esta cascada fisiopatológica, donde tenemos un momento inicial, luego un momento agudo, ¿no? Un estado agudo, luego pasamos a un estado subagudo para luego cronificarse. Entonces, vamos a empezar a, a mencionar o a integrar que todos los procesos que desencadena el ACV isquémico llevan a eventos tanto moleculares de corto plazo como también moleculares de largo plazo y todos tienen un origen a el deterioro en la producción de ATP.
Este proceso está relacionado con alteraciones de la fosforilación oxidativa y, y la producción del mencionado ATP. Por lo tanto, la zona donde se produce ya el cese del flujo sanguíneo, esta zona continúa consumiendo ATP, desvía el metabolismo de la glucosa a un metabolismo anaeróbico, promoviendo el aumento del ácido láctico y de la acidosis. La acidosis, por otra parte, inhibe la fosforilación oxidativa y contribuye de esta manera a mayor depresión energética. Estas concentraciones bajas del ATP impiden que el organismo lleve a cabo funciones esenciales para las células, por ejemplo, la función de la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a producir alteraciones en el potencial de membrana en reposo, induciendo despolarizaciones axónicas, el edema citotóxico, y con ello concluye el primer paso de la cascada isquémica. Primer paso de la cascada isquémica. ¿Qué sería, digamos, lo que mencionamos como el trastorno en la despolarización celular? Bueno, es una despolarización inadecuada de todas las células que están involucradas. Este fenómeno se transmite al área de penumbra, es decir, del centro isquémico al área de penumbra, que es un sector algo inestable donde se produce una disminución, recordemos, del flujo sanguíneo de más o menos unos 20 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Y en general se encuentra relativamente preservado el metabolismo energético y la integridad de la membrana en esta zona. La despolarización induce la liberación desde las terminales presinápticas de aminoácidos excitatorios, principalmente el glutamato, que va a ser el encargado de abrir los canales de calcio dependientes de los receptores glutamatérgicos, como por ejemplo los AMPA o el NMDA, en la neurona postsináptica, y posteriormente activar receptores metabolotropos que ayudan a la liberación de calcio de depósitos intracelulares, produciendo un aumento en la concentración de este ion. La liberación no regulada del glutamato al activar los receptores NMDA provoca un aumento en la conductibilidad del sodio, agravando aún más el daño cerebral, ¿no? Ocasionando el edema citotóxico debido a que este ion tiene propiedades osmóticas. Este incremento procede del foco isquémico, facilita que se produzca el proceso de despolarización periinfarto, que es similar a la despolarización axónica, pero esta puede ser en esta zona reversible de forma espontánea. La despolarización mediante la liberación de glutamato con el reclutamiento de neuronas adyacentes se ha planteado como parte de la génesis del daño y muerte en la excitotoxicidad celular. Nombramos varias veces el glutamato. Vamos a poner un poquito en contexto qué es el glutamato. Aquí, ¿no? Recordemos que se almacena en la terminal presináptica. Entonces, el glutamato es un aminoácido no esencial y es el principal neurotransmisor excitatorio y no atraviesa la barrera hematoencefálica y se sintetiza en la mitocondria de la neurona a partir de la glucosa principalmente y otros precursores. Una vez que se sintetiza el glutamato, se libera hacia el citoplasma, en donde se va a acumular en las vesículas sinápticas por un proceso que depende de ATP, también de magnesio, pero básicamente de ATP. Y la propagación del impulso nervioso hacia la terminal axónica promueve la liberación de este aminoácido, ¿no? ¿Y cómo la promueve? Mediante exocitosis. ¿Hacia dónde? Al espacio sináptico,
y este mecanismo depende de la concentración intracelular de calcio e intracelular con sus receptores específicos. Los astrocitos, por otro lado, pueden liberar también glutamato y activamente estar modulando la excitabilidad neuronal, la transmisión sináptica y la plasticidad cerebral. El glutamato interactúa con qué receptores, con metabotrópicos, ¿no? Los receptores metabotrópicos encargados de promover la activación de segundos mensajeros, por ejemplo, proteína G, y los receptores inotrópicos acoplados a un canal iónico, y su activación permite la entrada de iones de calcio, de sodio y la salida de potasio. Los receptores inotrópicos se dividen de acuerdo a la afinidad de sus agonistas. En los AMPA, el ácido caínico y el NMDA. Recordemos que había dos tipos, sinápticos y extrasinápticos, unos dañinos, los otros, digamos, que pueden ser de beneficio. Cuando se produce un incremento en la concentración de sodio, es allí cuando se origina una despolarización neuronal responsable de una rápida salida de calcio del citosol. Esto promueve la liberación de glutamato desde las terminales presinápticas para interactuar con sus receptores inotrópicos posinápticos, con el tipo, los NMDA, AMPA y caínicos, con entrada masiva de calcio, sodio y agua en la neurona posináptica. En la neurona posináptica. Estos cambios van a producir edema tisular, aumento del volumen de la célula, generando lo que se llama una lisis osmótica o muerte por necrosis temprana en el foco isquémico. En el foco isquémico. Aquí. El glutamato se acumula en el espacio sináptico porque no es reciclado por los astrocitos e induce otros procesos deleterios. Por ejemplo, incrementa el flujo de calcio a las neuronas, mediador principal del proceso de excitotoxicidad. Este proceso de excitotoxicidad se define como un mecanismo por el cual se promueve la muerte celular a través de la sobreactivación de los receptores glutamatérgicos. Excitotoxicidad. Promueve la entrada excesiva de calcio a la célula, siendo secuestrado por la mitocondria y produciendo una disfunción metabólica de esta. Esto, sumado a la producción de radicales libres, lipasas, proteasas, nucleasas, entre otros. Esta sobreactivación va a resultar en una elevación de calcio dentro de la célula, promoviendo la lipoperoxidación de la membrana citoplasmática, el retículo endoplásmico y las mitocondrias, como consecuencia de la producción de óxido nítrico y radicales superóxidos. Aquí hablamos, ¿no?, de el estrés oxidativo que va a conllevar a la disfunción mitocondrial. Esta lipoperoxidación induce el daño en la bomba sodio-potasio ATPasa, entre otros, y de esta manera altera la homeostasis iónica del retículo endoplásmico y la mitocondria, y de esta manera va a afectar el suministro de ATP. Este déficit energético, junto con los cambios iónicos relacionados con el incremento de glutamato y la hiperexcitabilidad de los receptores glutamatérgicos, tanto inotrópicos o inotróficos como metabotróficos, finalmente confluyen con un aumento aún mayor de la concentración de calcio y aún más induciendo la lesión celular. El calcio es una de las moléculas más importantes de señalización de la biología celular y es crucial para mantener la función celular.
En el ACV, las concentraciones tóxicas pueden producirse por la liberación desde sitios de almacenamiento interno, vía daño a la mitocondria y el retículo endoplásmico, o por disfunción de receptores o canales presentes en las membranas. El acúmulo del calcio dentro de la mitocondria reduce la síntesis de ATP como una de las primeras causas de muerte celular. O como, digamos, como la principal causa de muerte celular. El ingreso del calcio, seguido de la estimulación excitotóxica con glutamato, desencadena una sobrecarga del ion dentro de la célula de forma secundaria, y esta respuesta se correlaciona fuertemente con la muerte neuronal. Uno de los principales reguladores del nivel de calcio dentro de la célula es el intercambiador de sodio-calcio de la membrana plasmática, que se encarga de sacar el calcio aprovechando el influjo de sodio. Las mitocondrias pueden recuperar la concentración de calcio intracelular al tomar una gran cantidad de este y facilitar la salida de calcio dependiente de ATP. El calcio a la vez activa diferentes enzimas líticas que originan la destrucción de algunos componentes celulares, proteasas, lipasas, endonucleasas. Facilita la síntesis de óxido nítrico y la formación de radicales libres derivados del óxido nítrico, los ROS, como peroxinitrito, produciendo el desacople de la fosforilación oxidativa y así profundizando aún más la disponibilidad o la falta de disponibilidad energética. Y además, también el calcio facilita la activación de diferentes factores de transcripción que contribuyen con la cascada apoptótica. De esta manera vemos cómo el calcio se constituye en un ion sumamente importante tanto en el funcionamiento como en el daño que se va a producir finalmente no solo en la muerte celular isquémica, sino también en la apoptosis. Por otro lado, mencionamos el estrés oxidativo, que es un estado patológico caracterizado también, lo vamos a ver acá, ¿no? Se caracteriza por un desbalance entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la actividad de los sistemas antioxidantes. Entonces, el acúmulo de calcio a nivel del citosol de las neuronas induce procesos catabólicos. ¿Debido a qué? A la activación de diferentes enzimas como las proteasas, lipasas, nucleasas, que participan en la producción de especies reactivas de oxígeno, los ROS, como el óxido nítrico, como la óxido nítrico sintetasa. Esta producción de radicales libres se origina, digamos, de distinta manera de acuerdo al estadio de la isquemia cerebral. Tiene mecanismos fisiopatológicos algo diferentes. Por ejemplo, en primera instancia, las especies reactivas de oxígeno se generan mediante el metabolismo del ácido araquidónico y la óxido nítrico sintetasa neuronal. En los estadios intermedios, los radicales libres son aportados fundamentalmente por la infiltración de neutrófilos en el área isquémica. Recordamos que hay infiltración de células inflamatorias. Y finalmente, en los estadios tardíos, se debe al metabolismo de la óxido nítrico sintetasa inducible y de la ciclooxigenasa 2. En el caso del óxido nítrico, puede actuar como un segundo mensajero retrógrado y potenciar el efecto excitotóxico del glutamato. Aumenta la liberación de glutamato desde las terminales presinápticas. Ven cómo se va cerrando un círculo
de retroalimentación. Una de las vías de daño celular mediado por óxido nítrico es justamente la formación de peróxido nitrito. La lipoperoxidación que mencionamos previamente va a inducir al daño de la bomba sodio-potasio ATPasa de los transportadores de glucosa y de glutamato. Y como parte del proceso excitotóxico, va a perturbar o alterar la homeostasis iónica en el retículo endoplásmico y en la mitocondria, afectando de esta manera el suministro del ATP. La producción de estos radicales libres a través de la producción de del óxido nítrico y junto al daño causado por isquemia es lo que va a generar la pérdida de la permeabilidad selectiva de la barrera hematoencefálica, permitiendo de esta manera el traspaso de sustancias potencialmente tóxicas. Y en relación a, por último, a lo que es la muerte celular, dijimos que principalmente hay dos mecanismos, ¿no? Que es la necrosis y la apoptosis. En el contexto de la isquemia se observa que existe una participación de ambos procesos. Por ello, la muerte celular se describe como el gran eje de la producción del daño cerebral. Esta vía es el resultado de la interacción entre estímulos internos, como el déficit de la producción de moléculas de ATP, para poder generar el gradiente iónico, y los externos por el factor de necrosis tumoral y el Fas ligando. La muerte celular por necrosis es lo que describimos como un fenómeno pasivo que depende fundamentalmente de las alteraciones bioquímicas producidas por el déficit energético y por la activación de las enzimas líticas que se encargan de destruir diferentes componentes celulares, generando como consecuencia la lisis de la membrana y la pérdida de la diferenciación de los compartimentos celulares. La lisis celular y la liberación del contenido citoplasmático van a producir una respuesta inflamatoria con infiltración de células como macrófagos y neutrófilos. Además, el ADN de las células necróticas se destruye por acción de las endonucleasas en fragmentos irregulares. Recordemos siempre que no puede haber infiltración celular si previamente no hay lisis celular. Esto es para que mantengan una estructura de razonamiento concatenado y cronológico en la incorporación del proceso de el daño en el ACV isquémico. Como dijimos, y por otra parte, la muerte por apoptosis o muerte programada es un proceso activo que depende de una cascada de eventos intracelulares iniciadas por la exposición de genes que son activados por la exposición a agentes nocivos. En este caso, va a ser la isquemia o la noxa. Conduce a la activación de diferentes enzimas con actividad proteolítica, conocidos como las caspasas. Sin embargo, para que todos estos acontecimientos tengan lugar, es necesario que exista una cierta reserva de energía para que puedan producirse la expresión genética y la síntesis de proteínas. La membrana plasmática no sufre lisis, sino fragmentación de las células en pequeñas y numerosas vesículas llamadas cuerpos apoptóticos, y no se desencadena una respuesta inflamatoria, pero sí hay una fagocitosis posterior por parte de los macrófagos. Todos los eventos que participan en la activación y desarrollo fisiopatológico de la isquemia cerebral y la cascada isquémica tienen como punto final la producción de daño celular irreversible en la zona del cerebro que se encuentra afectada. Y como para terminar, recordar siempre que el ACV isquémico puede producir cambios morfológicos en varios tipos celulares. En el núcleo isquémico, las células sufren cambios morfológicos donde los cuerpos celulares y los axones desaparecen. La inflamación del citoplasma y la desaparición del núcleo se observa a menudo tanto
en las neuronas como en las células gliales, mientras que en el área de penumbra, las neuronas que se denominan neuronas isquémicas y relativamente viables suelen experimentar cambios como en los ribosomas endoplásmicos y desintegración en los cuerpos de Nist. Además, las neuronas, las células gliales, incluidas la microglía y los astrocitos, también experimentan cambios morfológicos después de la isquemia. La microglía puede transformarse en un estado activo caracterizado por células hinchadas de tipo ameboide, acompañadas por la producción de sustancias proinflamatorias, donde están involucradas las citoquinas, quimosinas y especies reactivas de oxígeno, mientras que los astrocitos generalmente sufren alteraciones graduales tanto en los perfiles de expresión molecular y morfológicas que sirve para proteger las neuronas en el área de penumbra.